¿Qué tal? Nuevamente entre nosotros, la psicóloga de nuestro staff, licenciada en psicología, Fanny Mazzaro, con quien dialogaremos un tema recurrente pero muy interesante. Siempre tiene las aristas necesarias para poder tenerlo en el tapete de entre nosotros. Muy buenas tardes, Fanny, bienvenida como siempre a este tu espacio de entre nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No, por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, acá estamos una vez más para brindar lo mejor que tenemos, ¿sí? Es así, por eso te elegimos. Bueno, estábamos hablando, Fanny, del tema adolescencia, un tema recurrente, como dije al principio, pero que tiene tantas aristas, tantas situaciones de vida, que el adolescente por ahí está incluido, a veces está excluido, a veces se culpa a la familia, a veces se lo culpa a él. Bueno, hay tantas situaciones que vamos a tratar de darle un espacio amigable entre nosotros para ese adolescente que nos está mirando, y para la familia para que también comprenda. No sé si comenzamos ahí o me voy un poquito más allá, porque hay algo que también me ocupa, que es la adolescencia y la sexualidad. O sea, ambas cosas, cómo incorporarlo, cómo darle el bienestar, ese espacio amigable y cómo tratar de ayudarlos en esta sexualidad que es natural en ellos, ¿no? Sí, de por sí la adolescencia es una etapa crítica, porque atraviesa, digamos, una línea media entre lo que es la infancia y lo que es la adultez. Entonces, asocia aparte la preocupación de la sexualidad hoy en día, porque de repente se intuye o se cree o se demanda, ¿sí?, el desconcierto de que los chicos comienzan a experimentar, ¿sí?, a tener sus encuentros sexuales quizás en una edad muy temprana a lo que se espera. Entonces genera un poco de miedo, porque son dos cosas que se eclosionan y hacen una efusión muy grande, digamos. O sea, sí. Y nosotros como adultos de repente no sabemos de qué manera posicionarnos y cómo tratar las dos cosas, ¿sí? Porque, o sea, hablamos de la adolescencia como etapa, o sea, como momento del desarrollo difícil y crítico, y la sexualidad por ser la sexualidad misma. O sea, no solo, no me refiero al hecho del encuentro, a la relación, digamos, de la genitalidad, claro, sino, o sea, la sexualidad misma por todo lo que trae, digamos, y las consecuencias que puede llegar la sexualidad del género, ocurrir, ¿no es cierto? Claro, o sea, las consecuencias que pueden aparecer o que pueden ocurrir por no tener la información que necesitan llegado el momento, digamos, y aparecen todas lo que por ahí uno no espera y que quisiera evitar, digamos. Hablemos ya de enfermedades de transmisión sexual como embarazos no deseados y otras cuestiones que a veces también están expuestos, por ejemplo, a exponerse, a experimentar y se ven obligados y no saben cómo decir que no. Entonces, por eso mismo tiene tanta dimensión esta parte. Sí, es la palabra correcta. Fanny, ¿vos crees que el adolescente, cuando comienza sus relaciones amorosas, ese enamoramiento que surge entre los chicos, yo hablo de los 13, los alumnos con los que he tratado, me han comentado sus historias de vida, 13, 14, 15, 16 años, ellos unen inmediatamente ese enamoramiento a la necesidad de cumplir con alguien, ya sea con la mujer o con el varón, porque si no tenemos relaciones sexuales no voy a creer en vos, o vos me engañás con otro. Viene todo ese. Por eso dijiste una palabra, se sienten obligados. No sé a qué hacías referencia, yo lo estoy interpretando de esta manera. Sí, un poco entra en juego, digamos, por la etapa misma, que para incluirse en un grupo determinado, o sea, de acuerdo a las características del grupo, algunos están interesados en algunas cosas y otros en otras, digamos. Entonces, a veces, sí, para no quedar afuera, o sea, para no sentirse excluidos o marginados, o sea, muchas veces, o sea, es real, pueden llegar a concretar, y otras veces juegan un poco con lo que podría haber sido para obtener la aceptación y formar parte de un grupo en sí, o sea, tener un grupo de pares al que pertenecer.
Ese grupo de pares cumple con todas las características de ser, estoy de novia, tengo una relación sexual. A veces sí, a veces no, pero es que es una etapa en donde en realidad vuelve a despertar. No te olvides que somos seres sexuales desde el momento de la concepción misma, o sea, no dejamos de serlo, o sea, no es que sí hay una etapa donde se produce un impas, que son los primeros años de la escolaridad, pero antes, mucho antes, Freud le llamaba la etapa del autoerotismo, o sea, en donde hay un descubrimiento de mí mismo y está muy relacionado con el placer, o sea que no desaparece, no es que está muerto, porque está aparte latente. tiene que ver con una pulsión de vida, o sea, es lo que en algún punto me motiva, me impulsa, o sea, me genera determinados intereses de lo que sea, o sea, no de la sexualidad misma, o sea, me refiero al encuentro de un cuerpo con otro, que eso se lo denominaría como genitalidad, digamos, o sea, sino a lo que conlleva en su aspecto más amplio, ¿sí? ¿Se entiende? Se entiende. Ahora, ¿qué le pasa a los chicos? Muchas cosas. Por ejemplo, una. Muchas cosas, o sea, para poder entender bien... a los chicos y chicas. Para poder entenderlo tendríamos que hablar de las diferentes etapas, o sea, la adolescencia comienza con una etapa preadolescente que está entre los 10 y los 14 años, que son la primera etapa, ¿sí? O la etapa inicial de la adolescencia o la prepubertad, o sea, donde está acompañado, digamos, con el crecimiento físico y a que aparecen todas las manifestaciones secundarias, o sea, las manifestaciones sexuales secundarias, que son los cambios del cuerpo. Claro. Y que a su vez están muy relacionados con todos los cambios hormonales, o sea, porque no es que existe ese cambio del cuerpo porque sí, por sí mismo, o sea, claro, existe porque hay toda una revolución, digamos, que acompaña a ese desarrollo y que está directamente relacionado con lo que van a empezar a sentir y lo que van a empezar a pensar. Y ese cambio es manifiesto físicamente y se empiezan a encontrar ellos con... Es manifiesto físicamente, es manifiesto psicológicamente, claro, íntimamente. Y hay todo un cambio conductual que después podemos hablar de las etapas de la adolescencia en sí misma para darle una mayor explicación o de que por qué ocurren, si no nos vamos a extender y es amplio, digamos, hay mucho para decir, hay mucho para contar. Bueno, pero en esta primera etapa, aparte de que aparecen todos estos cambios del cuerpo, también está toda la revolución psicológica y el cambio de pensamiento, o sea, comienza a tener un pensamiento un poquito más formal y hay una mirada hacia adentro, o sea, van hacia sí mismo y lo único que le importa son sus intereses, sus necesidades, lo que él quiere y lo que él necesita en ese momento, o sea, se vinculan socialmente, se relacionan, tienen quizás sus primeros encuentros amorosos, por llamarlo de alguna manera. Sí, cuando llamamos amoroso, ¿hablamos del beso y del abrazo o hablamos genitalmente? Sí, sus primeros encuentros, digamos, en relación con el otro sexo, y tampoco hay que negar que a veces también es con el mismo, porque también es una realidad, digamos, sí, comienza toda una construcción de una identidad, o sea, es la etapa en donde ellos cambian de la infancia, que también voy a ser como adolescente de acuerdo a cómo fueron mis experiencias de vida en la infancia. Y después esta etapa media me va a permitir ser de una manera en la adultez. Entonces no es un corte y una quebrada, digamos, claro. O sea, es un corte pero continuo, o sea, arrastro experiencias negativas y positivas, claro, y después traslado hacia el futuro. Vuelvo, eso estaba latente entonces en el ser humano. Desde la niñez siempre comienza a dársele importancia a partir del siglo XX, pero porque, o sea, la disciplina comienza a estudiarla en sí como conducta porque cada vez se hacía más llamativa, evidente. Y más evidente por todas las manifestaciones que la edad misma apareja, o sea, no pasa desapercibido, ¿sí? Hoy tienen un montón de expresiones a esa edad, de miles de maneras y de acuerdo a la cultura a la que pertenece o inclusive a la localidad o a la sociedad en donde está, traen algunos comportamientos o traen otros, ¿sí? O sea, porque es una necesidad de búsqueda, o sea, hay una búsqueda, tengo que tratar de encontrarme, tengo que tratar de definirme, tengo que
descubrir realmente quién soy, porque hasta ayer jugaba a las muñecas y ahora no entiendo qué pasa. Tengo las extremidades más largas, me choco todo, un día estoy bien y al rato, o sea, hay un torbellino de emociones y sentimientos que no me permiten ser claro con lo que me ocurre. Hay alegrías, hay enojos tremendos. Sí, o me levanto en las amistades feliz de la vida se abrazan como hermanas o hermanos y después están totalmente distanciados. Esas primeras manifestaciones aparecen en esta primera etapa. En la segunda etapa es como que se afianzan un poquito más la irritabilidad y esa cuestión, viste, del enojo. Sí. Pero también, o sea, lo que comienza también a manifestarse es que yo lo que busco con esto es crear una independencia de familia. O sea, yo quiero ser independiente y tengo que ir marcando mi diferencia, ¿sí? Tengo que demostrar que soy. Y la sexualidad también pasa un poco porque es parte de mí y son decisiones que yo tomo para demostrar que soy independiente. O sea, eso es más o menos lo que quiere marcar. La adolescente. No significa que tenga que ser así. O sea, lo importante es que a ver cómo lo va a llevar a cabo y que realmente se encuentre preparado. O sea, esa es la idea de que podamos empezar a poder poner en palabras y a darle un lugar en casa, ¿sí? Donde pueda evacuar sus dudas en un lugar seguro. Y si no estoy con todos los elementos y no tengo toda la información, bueno, ¿hacia dónde puedo acudir para que realmente se pueda informar y pueda evitar cosas que son evitables, digamos? Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, como cerrando esta primera parte, porque vamos a continuar con este tema, ¿qué podemos hacer para ayudarlo de lo psicológico, biológico, los mitos, las creencias, todo lo que pasa con la adolescencia? Pero para cerrar, ¿qué habría que hacer? Porque si a veces en las familias no se los entiende, porque no sé qué le pasa a mi hijo, no sé cómo hacer, no sé, es el no sé de los padres y a veces son permisivos ante esa situación. ¿Qué hacer para que o encontrar un grupo humano en nuestra comunidad para que atienda a los chicos, no sé si el SAMCO, si algún lugar especial para contener, para armar grupos de jóvenes, para dialogar sobre este proceso tan terrible y a veces doloroso sin que ellos lo sepan, ¿no? No, sí, por supuesto. Es que es una bolsa de no sé, o sea, un montón de no sé para los papás y tanto para los chicos es de la misma manera. Lo que se puede hacer en un principio a nivel familia, a nivel núcleo, es decir, bueno, contengo. ¿Y por qué somos muy permisivos? En realidad porque hoy la adolescencia tiene un lugar a nivel social donde antes antes no había permiso de ser adolescente. Claro. Un tiempo atrás no teníamos permisos de ser adolescentes. Es como que la llamamos la famosa edad del pavo porque había un montón de sentimientos encontrados hasta que se definió de qué se trataba. Y hay generaciones de padres que todavía no sabían de cómo tratar. Ahora es como que tampoco sabemos cómo ayudarlos, pero el tema es poder estar. ¿Qué significa estar? No sé si tengo todas las respuestas como papá, pero darle el lugar de que pueda venir a dialogar conmigo y a contarme sus miedos, porque si no me los cuenta, ¿dónde evacúa todas sus dudas? Si no le doy un espacio, ¿sí? Si no lo incluyo, ¿sí? Claro. Tengo que tratar de entender que en realidad son muchas cosas todas juntas las que le está pasando, y si yo me enojo aún más porque no puedo entender lo que ya no era el niño, que era más fácil de corregir, de controlar, de saber, o sea, cómo ponerle un límite, pero yo como papá tengo que tratar de darle un lugar a la escucha, a la contención, a buscar las soluciones juntos, a tratar de negociar de qué manera podemos ayudarte, o mejor dicho, ayudarnos, porque es mutuo, sí, es una ayuda mutua. Un feedback, sí. A pasar esta etapa, que no es eterna ni es definitiva. Pero que es necesario que los padres estén allí, aunque sea a través de la escucha. Hay que cortar, pero realmente, señores padres, pensemos un poquito en escucharlos.
fundamentalmente darles espacio y aprender a tomar distancia en algunas cuestiones y meternos en otras, ser un poco cómplices o compinches, ¿puede ser? Así es. ¿Te parece bien? Bueno, Fanny, gracias por todos estos consejitos que les llevas a nuestros adolescentes y que vamos a seguir, y por ahí los chicos me van a preguntar y yo te voy a transmitir las inquietudes que tienen para que puedas seguir trasladando desde entre nosotros hacia ellos. Sería muy interesante porque nosotros creemos que evacuamos todas las dudas que tenemos nosotros, pero ellos tienen muchas preguntas importantes y que en realidad les tiene que servir a ellos. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos entre nosotros. Qué lindo tema, ¿no? Adolescencia.